Hola hermanas y hermanos, en este video veremos a Jesús referir una parábola a los escribas y fariseos, donde Dios encarga su reino en la tierra a estos escribas y fariseos. Y estos fallan y en vez de protegerlo quieren quedárselo y por lo mismo matan a Jesús, el heredero, que es la piedra angular de este reino. Dios llamará a cuentas a los que mataron a su hijo, así las cosas, iniciemos este video. Cristo, por ejemplo, en la cruz me motiva a vivir con más entusiasmo y con más sacrificio mi vida. Estoy valorando cada vez que más este gran regalo de depender de ti. Ayúdame a alzar mi mirada a ti cada vez que me sienta desfallecer en el camino. Ayúdame a amarte más y a demostrártelo con hechos, siendo fiel a mis obligaciones diarias. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Dios, por ser mi Dios. 33. Escuchad otra parábola. Había un dueño de casa que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue a otro país. El padre de familia es Dios, que es llamado hombre en algunas parábolas, a la manera de un padre que habla con su pequeño hijo infantilmente, en el sentido que le puede entender y le instruye. Propietario. Una palabra favorita de Mateo que se refiere a un terrateniente ausente. Hay una cita implícita de la Perícopa 5 del 1 al 7. 34. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los viñadores para recibir los frutos suyos. Cuando llegó el tiempo de los frutos, Mateo elabora una oración para hacer que el lector piense en la cercanía del reino. Versículo 43. Los viñadores representan al pueblo judío que rechazó al Mesías y por eso fue desechado. El hijo del dueño de la casa es Jesucristo, los criados son los profetas, los apóstoles y los apóstoles. Esta parábola nos enseña también a nosotros que el privilegio del don de Dios no se entrega sin grandísima responsabilidad. 35. Pero los viñadores agarraron a los siervos, apalearon a este, mataron a aquel, lapidaron a otro. Llama siervos a los profetas que ofrecen los frutos del pueblo. Y como sacerdotes el Señor hace ostentación de su obediencia por medio de las obras. Estos, por lo tanto, no solo fueron malos por no dar frutos, sino que indignándose contra aquellos que vinieron a pedirlo, manchan sus manos con la sangre de estos. Por esto sigue, más los labradores echando mano de los siervos, etc. 36. Entonces envió otros siervos en mayor número que los primeros y los trataron de la misma manera. Envió a muchos siervos significando aquel tiempo en el que después de la predicación individual de los profetas fueron enviados simultáneamente gran cantidad de vaticinadores. 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está representada por el Hijo enviado. Por esto sí. Por último les envió su Hijo. Mateo resume a Marcos y omite el adjetivo amado aplicado a hijo. 38.
Pero los viñadores, viendo al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Y aquello que dice respetarán a mi hijo parece que se cumple respecto a aquellos judíos que, conociendo a Jesucristo, creyeron en él. Pero está aquello otro que dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle. En estas palabras se cumplió aquello de que, habiendo visto a Jesucristo y conociendo que era hijo de Dios, sin embargo, lo crucificaron. 39. Lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Jesucristo fue llevado fuera de Jerusalén, como fuera de su viña, a sufrir la sentencia de su condenación. Mateo invierte el orden de los acontecimientos para ajustarlos a la perspectiva de la muerte de Jesús fuera de la ciudad. Juan 19:17, Hebreos 13, del 12 al 13. 40. Cuando vuelva, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Les pregunta el Señor no porque no sepa lo que van a contestar, sino que para que se condenen por su propia boca. Prosigue. Ellos dijeron a los malos destruirá malamente, etc. 41. Dijeron: hará perecer sin piedad a estos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. El autor crea un diálogo en el que, irónicamente, la dura respuesta la dan precisamente los jefes de los sacerdotes, que han sido incriminados en el relato. 42. Y díjoles Jesús: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esa ha venido a ser cabeza de esquina. El Señor es quien hizo esto y hizo un prodigio a nuestros ojos. Les dijo Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban, etc.? Esto es, si no comprendéis mi parábola, al menos conoceréis este testimonio de la Sagrada Escritura. Llama a Jesucristo la piedra. Los doctores de los judíos son los edificadores que reprobaron a Jesucristo diciendo: este no procede de Dios. 43. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado y dado a gente que rinda sus frutos. Llama reino de Dios a los misterios del reino de Dios, es decir, a las divinas escrituras que el Señor ha dictado. En primer lugar, a aquel pueblo primitivo a quien fueron confiados los primeros misterios. En segundo lugar, a los gentiles que producían frutos. A nadie se concede la palabra de Dios sino al que da de ella frutos, y a ninguno se concede tampoco el reino de Dios si el pecado reina en él. Por lo tanto, ¿cómo les fue dado a aquellos a quienes se les volvió a quitar? Pero observa que lo que se da gratuitamente, y a aquellos a quienes concedió esta gracia no se la concedió en absoluto, como a sus escogidos y a sus fieles, a quienes las dio por elección, por juicio de elección, como diciendo: ¿por qué no queréis entender que la piedra, una vez desechada por vosotros, se ha de poner en el ángulo de algún edificio que no será el vuestro sino otro? Si ha de levantarse otro edificio, debe abandonarse vuestra construcción. Por esto añade: por tanto os digo que quitado será el reino de Dios, etc. Se os quitará el reino de Dios y se entregará a un pueblo que dé a su tiempo frutos. Esta es la principal contribución de Mateo a la parábola, que en su forma presente es una alegoría de la historia de la salvación. Los enviados son los profetas que fueron asesinados por el pueblo de Israel
culminando en Jesús como el Hijo. El término reino podría significar algo así como la posesión del favor y la protección de Dios, pero los verbos en futuro pasivo hacen probable que se refiere a la promesa de la plena bendición en el tiempo final. Pueblo se refiere a la iglesia, formada primeramente para Mateo por judíos creyentes, pero también por gentiles convertidos, que juntos forman el nuevo pueblo de Dios, el verdadero Israel. Esta conclusión es más suave que la parábola. No se eliminan los aparceros malvados, pero se les quita la promesa. 45. Los sumos sacerdotes y los fariseos, oyendo sus parábolas, comprendieron que de ellos hablaba. Aunque los judíos eran de corazón duro por su incredulidad, comprendían sin embargo que todas las sentencias de Jesús se dirigían contra ellos. Por esto dice: y cuando los príncipes, etc. 46. Y trataban de prenderlo, pero temían las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. Conocen algo de lo que es verdad cuando lo consideran como un profeta, pero no conocen toda su grandeza, según la cual era hijo de Dios. Los príncipes temen a las turbas que, conociendo así, estaban dispuestas a defenderlo porque no pueden ponerse a la altura de sus conocimientos, no creyendo nada digno respecto de él. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que habían diversas opiniones entre los que querían prender a Jesús. Los príncipes y los fariseos deseaban detenerlo, pero de un modo distinto al que desea tenerle la esposa al cantar de los cantares, cuando dice: lo he sujetado y no le dejaré hasta que lo lleve a mi tienda. Cantar 3:4, como dice en otro lugar: subiré a la palma y tendré a su altura. Cantar 7:8. Pero los que no conocen perfectamente a la divinidad quieren cogerle para maltratarle. Además, no se deben comprender ni admitir palabras contrarias a las de Jesucristo. Ninguno puede, por tanto, comprender el verbo de la verdad, esto es, entenderlo ni separar del sentido de los que creen ni mortificarlo, esto es, destruirlo. Bueno, amigas y amigos, hemos terminado este relato donde vimos a Jesús referir una parábola a los escribas y fariseos, donde Dios encarga su reino en la tierra a los escribas y fariseos, y estos fallan. En vez de protegerlo, quieren quedárselo, y por lo mismo matan a Jesús, el heredero, que es la piedra angular de este reino. Dios llamará cuentas a los que mataron a su hijo. Ojalá les sea los que mataron a su hijo. Bueno, ojalá les sea de provecho. Con el favor de Dios nos veremos y viviremos en el próximo video. Un abrazo.